Capítulo 1. Apologética cristiana. Figúrese usted, estimado oyente, que recorre un supermercado muy bien abastecido. En este supermercado encontramos la peculiaridad que en lugar de vender comestibles, este supermercado lo que vende son religiones. Usted encontrará el judaísmo, encontrará allí el hinduismo, encontrará el islamismo, encontrará un sinfín de religiones, dentro de lo cual también usted encontrará el cristianismo. Hay personas que recorren este supermercado en el cual venden religiones. Cada uno está buscando lo que mejor le conviene y lo que más le satisface. Hay otra persona que no encuentra absolutamente nada, no le interesa nada, y a esta persona que recorre este supermercado donde venden religiones le llamaremos ateo. Dentro de todo este supermercado, algunos clientes son estrictamente vegetarianos, mientras que otros solo comen carne. Pero todas las dietas tienen algo de valor. Esencialmente, todas cumplen el mismo fin: alimentarnos. La encargada de la caja que está cobrando a las personas que van hacia afuera es la muerte misma. Y después de haber escogido el producto cada uno de su elección, todos deben pagar con su vida. El gran interrogante es si existe algo al atravesar la salida y qué sucede ahí. ¿Acaso es así la religión? ¿Una cuestión de elección según nuestra preferencia? ¿Qué nos permite mezclar y combinar elementos a gusto? ¿O es algo completamente diferente, una suerte de antídoto? En lugar de un supermercado, imagine usted ahora que se encuentra en el servicio de emergencia y que está gravemente enfermo. El médico le explica que la enfermedad es mortal en el 100% de los casos si no se administra un antídoto específico, y agrega que el tratamiento, escuche muy bien, que el tratamiento con ese antídoto es 100% efectivo y asegura una inmediata recuperación. Al presentar los hechos de este modo, el médico deja en claro que su preferencia no cuenta en absoluto ni está en discusión. No importa cuánto le agrade o le desagrade las inyecciones o las píldoras indicadas, esta enfermedad requiere una cura específica que debe administrarse de una manera específica. Si no sigue el tratamiento, podría morir. Dado el tipo de enfermedad y el tratamiento requerido, un error en el diagnóstico puede ser fatal. A ningún paciente que está sufriendo un infarto le gustaría ser atendido por un médico convencido de que necesita un yeso en la pierna. Es necesario aplicar el tratamiento correcto sin importar cuán desagradable, incómodo, doloroso o incluso ofensivo pueda ser que éste resulte. No existe la posibilidad de ir de compras y elegir el tratamiento que más le gusta. Hay una sola cura. Y punto. El paciente debe tomar conciencia de que la opción es aceptar el tratamiento o, de lo contrario, enfrentar las consecuencias. Estimado amigo oyente, por favor no se desespere. Esto nos ayudará para poder entender nosotros el primer capítulo de Apologética Cristiana. Mantenga lo que ya hemos escuchado en su mente y en su corazón para tener un concepto claro de lo que estaremos estudiando. El cristianismo bien entendido es un antídoto, no es un estilo de vida. No es algo alternativo ni un componente más de una visión religiosa bien equilibrada. Igual que un antídoto, el cristianismo puede ser doloroso, puede ser incómodo, puede resultar a veces inaceptable para muchos de la sociedad. Pero por sobre todas las cosas puede resultar que ofenda en gran manera, y la mayoría de nosotros preferiríamos la propuesta del supermercado que nos permite conseguir una religión a la medida de nuestro estilo de vida y preferencias.
la cual pueda ir cambiando conforme nosotros cambiamos. Sin embargo, no podemos creer seriamente algo así. Como seres humanos y racionales que somos, además de ser seres humanos, somos personas racionales, debemos adaptar nuestro sistema de creencias a la realidad y no viceversa. Si no nos relacionamos con el mundo de este modo, generaremos situaciones muy peligrosas. Antes de cruzar la calle, debemos de asegurarnos de que nuestra idea sobre el estado de tránsito concuerda con lo que ocurre a nuestro alrededor. Si decidimos avanzar simplemente porque nos gustaría que la calle estuviera libre y no hubiese ningún problema, y nos resulta conveniente hacerlo en ese momento, correremos el riesgo de ser atropellados por cualquier automóvil. El ómnibus, por ejemplo, le tienen sin cuidado nuestras preferencias o nuestras conveniencias. Somos nosotros los que debemos actuar en consonancia con la realidad y ajustar nuestra conducta a los hechos. Para lograrlo, para configurar un sistema de creencias, debemos investigar el mundo y sus problemas para descubrir los hechos y las verdades que encierran nuestras creencias. Este método que todos usamos es útil por una sencilla razón. La verdad es la verdad, sea que creamos o no en ella. La verdad no necesita que alguien crea en ella para seguir siendo verdad, pero sin duda merece que creamos en ella. En términos espirituales, debemos llegar a comprender cuál es nuestra situación para entender por qué necesitamos un antídoto. El propósito de la ley de Dios es darnos ese entendimiento, ese diagnóstico. Y el propósito del Evangelio de Jesucristo se ofrece allí el antídoto. Allí en el Evangelio de Cristo se nos ofrece el antídoto. Jesús no es como un jarabe para la tos con sabor a cereza que cumple la misma función que el jarabe con sabor a limón que ofrece cualquier otra religión. La fe en Jesús es comparable con un tratamiento extremo, como un procedimiento cardíaco e invasivo que le devuelve la vida a la persona, y es el único procedimiento eficaz. Pero como seres humanos, preferimos muchas veces la propuesta del supermercado, y es preciso convencernos de que debemos ir al servicio de emergencia, debemos de estar allí, planteamos objeciones de todo tipo y anteponemos nuestras barreras, prejuicios, patrones, culturas, ideas erróneas y distorsiones de los hechos. Además de innumerables condiciones y excusas. El propósito de la apologética cristiana, estimado oyente, es eliminar los obstáculos que se interponen entre una persona y la cruz de Cristo. Esto es muy importante recordar. Esto ha llevado a muchos cristianos a considerar la apologética como una suerte de pre-evangelización. No es el evangelio, pero prepara el terreno para recibir el evangelio. Otros, en cambio, no hacen tal distinción y consideran que la apologética, la teología, la filosofía y la evangelización son todas facetas del evangelio, fuertemente entrelazadas entre sí. Sea cual fuere su relación con el evangelio, la apologética es un quehacer de enorme importancia que puede influir significativamente en los creyentes y ser usada como una herramienta para allanar el camino hacia la fe en Jesucristo. Esta primera parte quiero terminarla con: sea cual fuere su relación con el evangelio, la apologética, estimado oyente, es un quehacer de enorme importancia que puede influir significativamente en los no creyentes y ser usada como una herramienta para allanar el camino hacia la fe en
Jesucristo. La apologética está dirigida también a los creyentes. Algunas personas creen, sin embargo, que la apologética no se descubre hasta después de haber hecho profesión de fe. Un gran número de cristianos no llegaron a la fe como consecuencia de haber investigado la autoridad de la Biblia, ni las evidencias de la resurrección, ni como respuesta a los argumentos filosóficos a favor de la existencia de Dios. Simplemente creyeron en respuesta a la proclamación del Evangelio. Si bien estas personas tienen razones para creer, se trata de razones profundamente personales que no suelen tener mucho sentido para el no creyente. Conocen la verdad, pero no están preparados para contar o expresar esa verdad de un modo comprensible para aquellos que tienen interrogantes respecto de la fe. Es perfectamente posible creer que algo es verdad sin tener una comprensión cabal de esa verdad ni la capacidad de expresarla de modo claro y eficaz. Nosotros necesitamos que nuestra fe está basada y firme en el conocimiento y la buena interpretación de lo que creemos. Es muy importante que esto sea así. Los cristianos que tienen fe pero no saben dar razón de ella, a menudo se muestran tanto inseguros y solo se sienten cómodos en compañía de otros cristianos. Ante cualquier cuestionamiento sobre la fe, moral o la verdad, las personas que no tienen un conocimiento firme sobre el cristianismo y la fe en Jesús, rápidamente adoptan una postura defensiva debido a que carecen de información para argumentar racionalmente sobre el cristianismo. En el extremo más negativo, esto puede originar posturas fuertemente defensivas o una fe beligerante, estimados oyentes. Exactamente lo opuesto a la gran comisión que Jesús dio en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Los cristianos no estamos llamados a apartarnos del mundo y vivir en aislamiento. Más bien somos enviados a formar parte de la cultura para poder nosotros ser la sal y la luz en medio de un mundo que necesita a personas que puedan motivarles hacia la verdad y hablarle la verdad. La solución es que los creyentes se interesen por aprender sobre doctrina, historia de la fe, filosofía, lógica y otras disciplinas relacionadas con el cristianismo. Deben conocer los hechos, los argumentos y la teología y deben entender cómo poder relacionarse de manera efectiva con la cultura en la cual viven. En síntesis, deben recurrir a la apologética cristiana. Por favor, no olvide que estamos apenas entrando a la introducción de estos maravillosos pensamientos, enseñanzas, de estos maravillosos estudios, o podríamos llamarle comenzando estos maravillosos audios de aprendizaje sobre la apologética. Estamos adentrándonos a un terreno muy especial para conocer más sobre nuestra fe cristiana. Uno de los primeros cometidos de la apologética cristiana es informar. Muchas de las ideas o presupuestos más difundidos sobre el cristianismo pueden ser rebatidos con un mínimo de información. Esto se aplica incluso en el caso de personas con muy buen nivel de educación. C.S. Lewis siempre había creído que los evangelios eran una colección de mitos similares a los de Balder, Adonis o Baco. Sostuvo esta opinión hasta los 31 años de edad cuando leyó el Evangelio por primera vez. Por ser un gran conocedor de los mitos y las leyendas de la literatura, Lewis supo reconocer que los textos de los evangelios no correspondían a ese género literario. Los evangelios eran sencillamente una crónica de hechos históricos, relatados por testigos directos y carecían de elaboración artística de los mitos de la antigüedad.
Veamos otras suposiciones ampliamente difundidas en nuestra cultura que pueden ser rebatidas mediante la información y la argumentación. Algunas personas dicen, Jesús no existió. Otras dicen, no es posible probar la existencia de Dios. Los milagros no existen. No hay evidencias que prueben la resurrección de Jesús. La Biblia fue escrita cientos de años después de Jesús. ¿Qué ocurrió con los libros que no fueron incluidos en la Biblia? Algo otras dicen, todas las religiones enseñan básicamente lo mismo. No hay quien falte que diga, si el Dios de la Biblia es real, ¿cómo puede permitir la existencia del mal? Lo que tú crees es tu verdad, lo que yo creo es mi verdad. El cristianismo, dicen otros, no es racional. Ante estas cosas que hemos dicho, los cristianos debemos de estar preparados para poder presentar defensa a estas cosas. Y muchas veces, cuando los cristianos se acercan a la fe sin tener conocimiento sólido y firme sobre estas cosas, tienden a presentar su carácter defensivo y muchas veces ofensivo a las personas que intentan buscar respuesta a sus dudas, a sus preguntas. Es por ello, estimado oyente, que la apologética cristiana nos ha de ayudar en nuestro conocimiento y poder nosotros enseñar a otras personas. Lo que hemos visto es solo una pequeña muestra de los cuestionamientos y preguntas que el creyente sabrá responder si tiene conocimiento de la apologética, y esto le ayudará en 3 sentidos. Primero, permite mostrar que aunque la fe cristiana no se puede probar por medio de la razón, no es una fe irracional, es decir, contraria a la razón. Esto es sumamente importante porque demuestra que el cristianismo no es una cuestión de preferencia personal en virtud de la educación recibida, ni una visión del mundo sustentada en respuestas de corte emocional. En segundo lugar, responde a las objeciones en contra de la fe y se ocupa de eliminar ideas falsas o erróneas. En tercer lugar, la apologética cristiana no solo ofrece evidencias y argumentos a favor del cristianismo, sino que además muestra, estimados oyentes, las debilidades del ateísmo y de otros sistemas de creencias compatibles con el carácter histórico de la fe cristiana. La apologética ofrece una propuesta mucho mejor para sustituir estas cosmovisiones existentes. Estimados oyentes, la persona que sabe sobre apologética se puede decir es más segura y resulta que se siente más resuelta y no está a la defensiva. La apologética le permite al creyente participar de la vida en el mundo sin transigir ni condescender, tal como ocurre con el antídoto que mencionamos anteriormente, ¿recuerda? En cuyo caso se debe conocer el virus o el veneno para saber cómo atacarlo. Del mismo modo, los cristianos debemos comprender y reconocer los nefastos errores del pensamiento no creyente, estar en condiciones de ponerlos en evidencia y ofrecer una visión más acertada del mundo. Esta es la tarea de la apologética y la ayuda que ella nos ha de brindar. La persona que sabe sobre apologética es más segura y resuelta y no está a la defensiva. Mantenga ese pensamiento en su mente, ya que esto nos ayudará en presentar la defensa de nuestra fe y que nuestra fe esté verdaderamente cimentada. Que Dios le bendiga. Y así llegamos a lo que es la apologética en la Biblia. A esto debemos de comenzar
Hay creyentes que desconfían de la apologética y se oponen a ella por considerarla contraria a la fe. Temen que al presentar un cristianismo racional ya no habrá lugar para la fe. Este enfoque antiintelectual del cristianismo nace de una comprensión equivocada del significado de la palabra fe. La palabra que se traduce fe y creencia en el Nuevo Testamento es pistis. Este término comprende una serie de ideas, todas asociadas a la acción de confiar de manera decidida y comprometida. Entre las definiciones encontramos firme convicción, confianza absoluta. Lawrence O. Richards, autor de un diccionario de términos bíblicos, señala: pistis y sus derivados hacen referencia a las relaciones establecidas a partir de la confianza y preservadas por la fiabilidad. Confiamos en algo cuando tenemos razones para confiar y evidencias que justifican y respaldan nuestra confianza. Una afirmación no es verdadera por el simple hecho de que creamos en ella, ni deja de serlo porque no creamos. Primero, evaluamos qué evidencias y razones respaldan esa verdad. Luego, analizamos esas evidencias a fin de decidir si las afirmaciones tienen fundamento sólido y, finalmente, llegamos a confiar. Llegamos a la experiencia de fe basándonos en el peso de la evidencia. La fe no es tener esperanzas o deseos de corte cristiano. Esperanzas y deseos también tiene la gente que no sostiene creencias absolutamente incompatibles con el cristianismo. La diferencia radica en cómo evaluamos tanto la evidencia que sustenta nuestra posición como la que sostiene la de los demás. La fe es fruto de la investigación y de la voluntad, y la razón es su fundamento y su columna vertebral no es su enemigo. Por otra parte, creer en algo sin haber reflexionado sobre ella o sobre ello y sin analizarlo cuidadosamente no es un acto de fe. Podría decirse que es una necedad. Creer algo sin el respaldo de la evidencia o la razón no es una virtud, como sostienen algunos. La persona que dice, solo debes tener fe, demuestra a las claras que no tienes idea de qué es la fe. El punto central del cristianismo no es que tengamos fe, ya que eso no lo diferencia en nada de las otras religiones o cosmovisiones. Si el único objetivo fuera tener fe, todos seríamos salvos, pues toda persona cree en algo. Ese no es el punto. La fe no es el objetivo. Lo que verdaderamente distingue una religión de otra es el objeto de la fe. Lo que realmente importa es el contenido de la fe, y es el contenido de la fe lo que debemos investigar para luego decidir si lo aceptamos o sencillamente lo rechazamos. La apologética cristiana no es una práctica novedosa ni es tampoco antibíblica. Por el contrario, no solo responde a un modelo dado en el Nuevo Testamento, sino que fue, además, un mandato. El término griego apología, del cual deriva la palabra apologética, significa defensa, en el sentido de hacer una defensa legal o exponer los argumentos a favor de algo. En el Nuevo Testamento se la traduce defensa o vindicación, como se ve en los siguientes versículos. Hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Pablo está ante una multitud de judíos cuando fue arrestado en el templo, según lo redacta Hechos capítulo 22. Él está por presentar su defensa y espera que las personas lo escuchen. A los Filipenses capítulo 1, verso 7, el mismo apóstol Pablo dice: y es justo que yo sienta esto de todos vosotros
porque os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. El mismo apóstol, en el capítulo 1 de su carta a los Filipenses, versículo 16, segunda parte de este verso, dice: sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. ¿Se da cuenta? En el Nuevo Testamento, entonces, se la traduce defensa o vindicación, como lo hemos visto en estos textos bíblicos, a la palabra apologética, apología, defensa. Esta palabra la encontramos acá, la hemos visto, usted la ha escuchado. Luego seguimos que, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todos los que les pidan razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. En tiempos de tribulación, el apóstol Pedro le escribe a los cristianos en la actual Turquía lo que ya hemos leído, de honrar a Cristo en el corazón y de estar preparados para presentar defensa, y esto lo puede leer usted en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 15 y también el verso 16 de la Sagrada Escritura. Entonces, estimados oyentes, el concepto de la apologética se encuentra en la exhortación en Judas, verso 3, la carta de Judas, que insta a los creyentes a contender ardientemente por la fe, o sea, defender la verdad, defender la fe, estar preparados para dar defensa, estar siempre listos para dar apologética, para hacer apología, para defender la fe que profesan. En Hechos capítulo 17, verso 22 hacia el verso 34, vemos cómo Pablo pone en práctica la apologética en su discurso ante el Areópago en la colina de Ares, en la ciudad de Atenas. El texto sagrado, como nosotros podemos leerlo: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, y es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedras, escultura de arte y de imaginaciones de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos,
Unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces Pablo salió de en medio de ellos. Pero algunos de los que se le habían juntado, creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Como puede darse cuenta, estimado oyente, el apóstol Pablo hizo uso de lo que nosotros conocemos como apología o apologética, presentar defensa de algo. Y Pablo está presentando defensa de la fe que él profesa, y no solamente de su fe, sino de la veracidad con respecto a la existencia de un Dios creador de todo cuanto existe. El apóstol Pablo argumentó a favor de la fe de dos maneras. En primer lugar, se dio cuenta de que tenía algo en común con la audiencia, puesto que ellos contaban con un sistema de creencias religiosas. El problema, según Pablo, no era que no creían en nada, sino que creían en algo falso. Tenían una cosmovisión religiosa, pero con muchos huecos. Como Pablo conocía los errores mayúsculos de su sistema religioso, argumentó a favor del cristianismo presentándolo como un sistema de creencias en el cual el poder creador y sustentador del universo es coherente con la idea de justicia que predominaba en la sociedad griega. En segundo lugar, Pablo basó su argumentación en hechos que podían ser investigados por cualquier persona que estuviera interesada. Sabía que si el cristianismo era verdad, debía sustentarse en hechos. Pablo, el apóstol, encontró el punto de contacto entre los aspectos, tanto histórico, físico y temporal, de la vida de Jesús. Jesús fue una persona real que hizo y dijo determinadas cosas en un tiempo y un lugar determinado. Era posible encontrar a los que fueron testigos de la vida y las enseñanzas de Jesús para interrogarlos al respecto de lo que Pablo estaba afirmando en este lugar y a sus oyentes. La realidad de Jesús, su historicidad, es el fundamento del cristianismo. Sin ella no hay cristianismo. Pablo estaba tan convencido de este fundamento que llegó al extremo de señalar las afirmaciones más vulnerables de la fe cristiana. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pero si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Estimados oyentes, si Jesús no vivió, no hizo, ni dijo todo lo que los apóstoles afirman, entonces el cristianismo es una falsedad. Si existe una mejor explicación para la resurrección, los cristianos entonces pierden el tiempo. Al señalar este punto muy vulnerable del cristianismo, en realidad, el apóstol Pablo señaló su punto fuerte. Tan convencido estaba de la historicidad y de lo verificable de la resurrección al acontecimiento que confirmó lo afirmado por Jesús, que explicó cómo probar que era una falsedad. Casi como si se tratara de un desafío. Las afirmaciones del cristianismo se pueden investigar y a la misma vez se pueden poner a prueba. Este desafío no tiene paralelo en otras religiones,
ningún otro texto sagrado explica cómo destruir sus propias afirmaciones. Los padres de la Iglesia dieron muestras de comprender la importancia del carácter histórico de Jesús al redactar el credo niceno, el credo universalmente aceptado por la Iglesia. Este dice, el credo niceno, fue crucificado por nuestra causa bajo Poncio Pilato y padeció y fue sepultado. ¿Por qué mencionar a Poncio Pilato? ¿Qué doctrina se basa en él? La respuesta es fácil, ninguna. No hay ninguna doctrina basada en Pilato. Se le nombra con el único propósito de recordarnos que se trató de hechos reales, vividos por una persona real en un tiempo histórico totalmente determinado. Muchos críticos del Nuevo Testamento comprendieron esto y lo convirtieron en objeto de ataque diciendo que Pilato nunca había existido y que fuera del Nuevo Testamento no había evidencias que probaran tal cosa. La situación cambió totalmente en el año 1961 a raíz de un descubrimiento arqueológico en Cesarea del Mar. Un equipo de arqueólogos italianos que realizaban una excavación en el teatro de la ciudad encontró una piedra, precedentes de otro lugar que habían sido colocadas allí durante una remodelación. La piedra tenía una inscripción parcialmente legible con los nombres de Tiberio y Poncio Pilato. Además, el título de prefecto de Judea. A partir de ahí, la historicidad de Poncio Pilato dejó de ser cuestionada. Cuando leemos la Escritura y vemos que se hace mención de Poncio Pilato y que fue quien envió a Jesús a la cruz por petición de los judíos, los arqueólogos han dado la confirmación de que Poncio Pilato verdaderamente existió, aunque muchas personas que quieren negar la existencia de Jesús y la resurrección de Jesús dicen, no existió Poncio Pilato. Bien, la arqueología lo ha demostrado que Poncio Pilato sí existió. Por lo tanto, no pueden negar la resurrección y el acto de que Jesús mismo existió simplemente por querer decir Pilato no existió. Ya no pueden. La arqueología ha descubierto que sí existió y ha dejado en vergüenza a las personas que afirmaban semejante cosa de Pilato no haber existido. Detrás de la osadía del planteo de Pablo, estimados oyentes, se advierte una lógica y una coherencia que le conferían poder, ya que comprendía la importancia del intelecto en relación con la fe. Jesús mismo hizo clara esta aclaración que vamos a nombrar a la importancia de desarrollar nuestra capacidad intelectual al citar el gran mandamiento del libro de Deuteronomios. Mateo lo redacta en el capítulo 22, verso 37, lo que Jesús expresó. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La vida cristiana es un equilibrio entre el intelecto, las emociones y la experiencia. En Dios se concentran los tres. En Dios se fundamenta la razón y es Él quien da coherencia y sentido al mundo. Jesús mismo hizo clara referencia a la importancia, estimados oyentes, de desarrollar nuestra capacidad intelectual al citar el gran mandamiento del libro de Deuteronomios, como lo redacta Mateo en el capítulo 22, verso 37, cuando Jesús se expresó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Como puede usted darse cuenta, Pablo en el Areópago, exponiendo su apología, su defensa ante los que estaban escuchándole, les declaró la existencia de Dios. El mismo apóstol también redacta que se puede comprobar lo que se ha dicho, pues existieron personas, tiempos y eventos que el ser humano puede comprobar si investiga, como por ejemplo Poncio Pilato, como por ejemplo la resurrección y como por ejemplo
la misma veracidad de la existencia de Jesús. Para aquellos que no creen la existencia de Jesús, esto pone una línea bastante fuerte entre el no creer y creer, porque la evidencia que tenemos claramente nos da a conocer que Jesús es real. Llegamos hacia el punto de el uso y el abuso. En este punto, es preciso hacer dos aclaraciones con relación al uso de la apologética. Primero, el objetivo de la apologética cristiana no es ganar una discusión a toda costa. Es posible salir victorioso en la argumentación, pero hacerlo de tal modo que acabemos dando una imagen negativa del amor y la gracia de Jesucristo, ese no es el objetivo. Los cristianos deben proclamar la verdad en el mundo y la apologética es una de las maneras en que los creyentes pueden hacerlo. Dios podría haber escogido darse a conocer derribando a las personas y dejándolas tendidas en el piso durante un par de días como lo hizo con Pablo, el apóstol, pero decidió usar a su pueblo como agentes. Y en su calidad de agentes de Dios, los cristianos deben proclamar la verdad en amor. A veces esto requiere saber presentar buenos argumentos. Segundo, la salvación de las personas es obra del Espíritu Santo. La tarea del cristiano es dar testimonio de la verdad. El Espíritu Santo recoge este testimonio y lo usa para abrir la mente y el corazón de aquellos que lo escuchan. Ningún apologista logrará que las personas entren al reino gracias a sus argumentos. Los cristianos deben reunir dos condiciones para el desempeño de esta tarea: estar bien informados y a la misma vez ser generosos o gentiles, esforzándose por no añadirle obstáculos ni elementos ofensivos al Evangelio. La mayor parte de la actividad apologética cristiana se lleva a cabo en conversaciones informales de todos los días, no en aulas ni en mesas de debates que pueden parecer distanciadas de las cuestiones personales relevantes. Es en este tipo de conversación que intercambiamos ideas y tratamos de comprender los problemas que la vida nos plantea. Y es precisamente para este tipo de conversación espontánea que los cristianos debemos de estar preparados. Douglas Grotius dijo: no basta con un par de trazos para demostrar la cosmovisión cristiana. Su verificación depende más bien de una amplia gama de argumentos convincentes y convergentes. El cristianismo se presenta como la mejor explicación sobre el origen y la naturaleza del universo y también de la condición humana y el acontecer histórico. Además, los cristianos deben considerar la apologética desde una perspectiva pastoral. Debemos interesarnos profundamente por las personas perdidas, en lugar de preocuparnos únicamente por rebatir sus argumentos. Es mucho lo que está en juego para encarar la apologética como una competencia, a ver quién es mejor. Palabras de Douglas. Y en cierto sentido, estimados oyentes, acá encontramos grandes verdades. Cuando hacemos uso de la apologética, debemos de expresar en palabras sencillas, veraces y verdaderas el sencillo mensaje que nos presenta Dios en las Sagradas Escrituras, sin alterarle ni cambiarle su contenido. Además de esto, debemos de tener mucho cuidado en la manera que exponemos defensa del evangelio que predicamos. No podemos nosotros, en nuestros argumentos personales, parecer como si estamos queriendo ganar
y derrumbar cualquier argumento de la otra persona sin que nos importe su personalidad o su misma emoción. Debemos de presentar defensa y esto debe de hacerse con amor y con mucha gentileza. Una buena demostración de cómo un cristiano puede participar de una manera informada y a la vez respetuosa y gentil la podemos ver en la salvación de otra persona, como la que tuvo lugar en Magdalen College, en la Universidad de Oxford, el 19 de septiembre de 1931. Aquel atardecer, 3 amigos daban un paseo por el sendero conocido como el Paseo de Addison. Uno de ellos, Jack, después de haber sido ateo durante mucho tiempo, recientemente se había volcado al ateísmo, pero tenía muchos reparos con relación al cristianismo. Los otros 2, en cambio, eran cristianos. Todos compartían un interés común por la mitología y el tema de conversación de esa noche era ¿de dónde procede la verdad del mito? Toyers, uno de los cristianos, sostuvo que la verdad de un mito está dada por el grado en que éste refleja la historia de Jesús. Luego pasó a explicar y a expresar argumentos sobre la veracidad del cristianismo. De regreso en la habitación de Jack, la conversación se prolongó hasta la madrugada. Los argumentos y la actitud de Toyers y de Hugo Dyson, el tercer amigo, causaron un profundo impacto en Jack. 12 días más tarde, Jack escribió en una carta: acabo de pasar de creer en Dios a creer decididamente en Cristo, en el cristianismo. Mi extensa conversación nocturna con Dyson y Toyers tuvo mucho que ver con este cambio. Se había comprometido intelectual y espiritualmente con Jesús y en los siguientes 30 años se convirtió en el apologista cristiano más afamado del siglo XX. Jack era el apodo del escritor C.S. Lewis. Autor no solo de obras de apologética, sino también de novelas para niños y adultos, además de trabajos sobre literatura medieval y renacentista, que era su área de especialización académica. Toyers trabajó en la creación de una compleja mitología en que la incorporó y a ella sus ideas sobre los mitos. Sus obras de literatura fantástica ocupan hoy un lugar muy destacado entre las obras de ese género. Toyers era el apodo del escritor J.R.R. Tolkien, autor de la trilogía El Señor de los Anillos y El Hobbit. Por supuesto, Tolkien y Dyson no podían imaginar de modo alguno la repercusión que tendría aquella conversación, ni tampoco podían anticipar que acabarían hablando sobre ese tema. Pero cuando se presentó la oportunidad, estaban preparados y quién sabe a cuántos más habrían ayudado de la misma manera. Permítame recordarle lo que C.S. Lewis expresó. Acabo de pasar de creer en Dios a creer decididamente en Cristo, en el cristianismo. Mi extensa conversación nocturna con Dyson y Tolkien tuvo mucho que ver en este cambio. Como puede darse cuenta, estimado oyente, necesitamos estar preparados para poder presentar defensa y explicación en temas que surgen muchas veces cuando estamos conversando con colegas, con amigos o familiares. Es necesario estar preparados. A la luz del mandamiento que nos insta a estar siempre preparados para dar razón de la verdad que hoy en nosotros y a amar a Dios con toda nuestra mente, debemos asegurarnos de conocer los hechos, las evidencias y los argumentos del cristianismo. Con estas palabras estaremos llegando a la conclusión de nuestro primer capítulo, que es la apologética. A la luz del mandamiento que nos insta a estar siempre preparados para dar defensa de la verdad que hay en nosotros y a amar a Dios con toda nuestra mente, debemos asegurarnos de conocer los hechos, las evidencias y los argumentos del cristianismo. Debemos conocer la cultura
en la que vivimos y proponernos despertar su interés en la fe cristiana. Es preciso, además, que nos capacitemos de tal manera que podamos administrar un antídoto eficazmente. No estamos llamando a ser mental que resuena, sino a ejecutar una música maravillosa, que convoque, que sea contagiosa y a la vez irresistible. El primer paso en nuestra capacitación es no hacer presuposiciones. Antes de poder hablar sobre el cristianismo, debemos ser capaces de mostrar que Dios existe. Y punto final. Sin embargo, ¿podemos creer que Dios existe apoyados en la razón? Y si Dios en verdad existe, ¿qué religión lo describe más fielmente? En el siguiente capítulo, el número 2, analizaremos varios argumentos a favor de la existencia de Dios, como también los atributos de Dios. Luego compararemos los resultados obtenidos con la visión que tiene sobre Dios la gran multitud de religiones que existen, algunas de ellas. Permítame leerle a usted la cita célebre de William Lane Craig. Cuando la gente vea esto, el amor que sentimos unos por otros y nuestra unidad a través del amor, entonces se sentirán atraídos hacia Cristo por este amor y responderán a la salvación que les ofrece el Evangelio. En la mayoría de los casos, será lo que somos más que lo que decimos, lo que acercará al no creyente a Cristo. Este es, pues, el contenido fundamental de la apologética. No hay mayor apologética que nuestra propia vida. Estimados oyentes, podemos hablar de Cristo, podemos hablar de la existencia verdadera del Mesías, podemos hablar de la existencia de un Dios supremo, podemos hablar de muchos temas bíblicos, pero esta cita célebre contiene una gran verdad. No hay mayor apologética que aquella que se muestra con la propia vida. En otras palabras, debemos de dar ejemplo de lo que decimos creer, de lo que decimos vivir y de lo que también enseñamos. La mejor apologética, la mejor enseñanza, la mejor defensa es una vida inquebrantable. La paz sea con todos ustedes.